Muy buenos días a todos mis educandos del 10º de BTP 1, 2, 3 del Centro de Educación Media Gubernamental Emmanuel. En el espacio curricular de Física 1 les saluda muy cordialmente su profesora Dunia Janet Pozas. Esta es una guía de reforzamiento o retroalimentación para lo que es el examen. Recordemos que el examen tiene un valor de 40 puntos y pues ya está publicado en lo que es la normativa de la Secretaría de Educación para la evaluación virtual debido a la pandemia mundial del COVID-19. Número 1. ¿Qué es la física? Es la ciencia natural que trata del comportamiento y la comprensión de la materia y de sus interacciones en el nivel más fundamental. La física, en otras palabras, es la ciencia que rige todas las leyes del universo. Las ramas de la física son la mecánica, que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, la termodinámica, que estudia la temperatura y la transferencia de calor, el electromagnetismo, que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos, la óptica, que estudia los fenómenos relacionados con la luz, y la acústica, que estudia los fenómenos relacionados con los sonidos. Pregunta número 3. ¿Qué es el método científico? Es un proceso que se produce en el tiempo y que comprende varias fases. El método científico es un método aplicado por los científicos para llegar a la formulación de leyes o principios. ¿Cuáles son sus fases o etapas? El planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, comprobación de la hipótesis, que sería la experimentación, y la construcción de teorías, modelos y leyes. Los pasos de este método científico se basan en la observación, que es observar el problema, la formulación del problema, que es la situación que está sucediendo, la formulación de la hipótesis, la comprobación de la hipótesis y la formulación de leyes y teorías. Este método científico, pues desde que están en séptimo lo venimos estudiando. Este solo es un breve repaso. Número 4. ¿Qué es una magnitud física? Es cualquier característica de los cuerpos que es posible medir. ¿Qué es medir? Es el proceso por el cual se compara una magnitud con otra. ¿Qué es medir? Es el proceso por el cual se compara una magnitud con otra. Número 6. Establezca la diferencia entre medición directa e indirecta. Medición directa se obtiene con un instrumento de medida que compara la variable a medir con un patrón. Todo aquello que medimos con un instrumento, por ejemplo, si vamos a medir masa y utilizamos una balanza, entonces a eso le llamamos medición directa. ¿Cuál es la indirecta? Es cuando aquella que no es posible utilizar este instrumento. Entonces es necesario hacer cálculos a través de ellos, como a través de una ecuación, y entonces obtenemos una medición indirecta. ¿Qué es notación científica? Son todas las cantidades que se escriben como el producto del número entero con o sin decimales por una potencia de base 10. Cuando queremos escribir números muy grandes o muy pequeños, es necesario utilizar la notación científica y es necesario que sepamos cómo colocar cada número dependiendo a esa notación científica. Si ustedes miran este ejemplo, aquí lo que se hace es correr el punto decimal hasta su mínima expresión. Entonces, de acá lo recorremos acá. ¿Cuántos espacios se recorrieron? Se recorrieron 8. Por lo tanto, nos queda 3.0 por 10, que es la base, exponente positivo 8. Si usted es al revés, usted tiene esta notación científica y lo quiere convertir a número normal, entonces usted lo que hace es fijarse en lo que es el exponente. Cuando el exponente es positivo, las cifras o los ceros que se colocan son a la derecha, y cuando es negativo, entonces los ceros van
a la izquierda. Por ejemplo, acá, 9 por 10 a la menos 5. Entonces, los ceros van antes del 9 a la izquierda. Entonces, miren, del punto recorremos 1, 2, 3, 4, 5. 5 cifras, entonces por lo tanto nos quedó 9 por 10 a la menos 5. Entonces, cuando son a la derecha, es porque el exponente va positivo. Y cuando es a la izquierda que se colocan las cifras es porque el exponente va negativo. ¿Qué es un error en las mediciones? No se pueden eliminar, pero sí estimar por métodos estadísticos lo que se conoce como incertidumbre experimental. Los errores en las mediciones son muy comunes. De hecho, realizar una medición exacta es sumamente imposible. Siempre hay errores en las mediciones y esto es lo que conocemos entonces al cálculo de estos errores se le conocen como incertidumbre experimental. Si usted corta un trazo de tela, lo puede cortar 10 veces y puede medir esos trazos y va a ver que siempre va a haber un mínimo error entre ellos. ¿Qué son las cifras significativas? Las cifras significativas de una medida son las que aportan alguna información, representan el uso de una o más escalas de incertidumbre en determinadas aproximaciones. Las cifras significativas son aquellas entonces que le dan el valor al número. ¿Cuáles son las reglas de la cifra significativa? Bueno, si es un trabajo científico, entonces podemos tomar como medida estas reglas. Por ejemplo, que los ceros situados en medio de números diferentes de ceros son significativos. Todo cero colocado entre números tiene un valor, es cifra significativa. Por ejemplo, acá 901 decimos que son 3 las cifras significativas. 10.609 son 5 las cifras significativas. Ahora, ¿qué pasa si los ceros van a la izquierda del número que es distinto de 0? Entonces, no tienen valor. Por ejemplo, acá 0.03 solo tiene una cifra significativa. Los ceros entonces no cuentan. Por eso es que algunas personas dicen, ¿sabes qué? Tú eres un cero a la izquierda para mí. No tienes valor. Miren este montón de ceros acá. Y al final tenemos 395. Todos estos ceros, como están situados a la izquierda, no son significativos. Entonces, aquí a este número decimos que solo tiene 3 cifras significativas. Entonces, esa es una de las reglas. Aquí hay otra que dice que los ceros a la derecha, entonces sí cuentan como significativos. Por ejemplo, acá ya el cero a la derecha, entonces decimos que es 2 cifras significativas. Aquí entonces 5 cifras significativas. Entre el número de los ceros pues va a depender uno y otro, ¿verdad? ¿Cuáles son los prefijos y sufijos que se utilizan en el sistema internacional de unidades? Estos prefijos y sufijos que utiliza el sistema internacional de unidades fueron creados con el objetivo de que hubiera un sistema el cual utilizara los mismos términos en todos los países. A raíz de ello, pues, no sé si recuerdan en clase que vimos el origen del sistema internacional de unidades, porque antes lo que habían eran magnitudes pero arbitrarias. Por ejemplo, hablamos de pies, de brazadas, de hem, pulgadas, etc. Entonces fue necesario crear un sistema en el cual si hablamos de kilómetro, entonces sabemos que un kilómetro es de la misma longitud aquí en Honduras como en otro país, como Estados Unidos, etc. Un kilómetro entonces decimos que es igual a 1000 metros. Esta es la referencia de cada uno de ellos. Y tenemos 10 exponente a la 3 en notación científica, que ya lo aprendimos, que son 3 ceros a la derecha, ¿verdad? Y cuando es negativo, pues son ceros a la izquierda. Entonces son los factores de conversión con su respectivo prefijo.
Aquí vamos a ver un ejemplo de las conversiones. Por ejemplo, les quedó de tarea que 70 kilogramos los pasaran a miligramos. El factor de conversión es que en 1 kilogramo hay 1000 gramos y 1 gramo 1000 miligramos. Se recuerdan, hicieron una ficha de los factores de conversión. Ahí estaban cada uno de ellas. Entonces, 70 kilogramos, decimos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos y lo multiplicamos. 70 por 1000, entonces nos da a 70.000 gramos. De esos 70.000 gramos, decimos que en 1 gramo hay 1000 gramos. Entonces nos da 70 millones de miligramos. Lo pueden hacer de un solo o lo pueden hacer así como lo hizo su compañera Evelyn de BTP1, a la cual la felicito porque ha estado bien pendiente de todas las tareas y muy acertada también al momento de realizarlas. Miren, ella lo hizo acá y ese fue el resultado. Aquí hay otro ejercicio que también les quedó de tarea, que decía 8.500.000 metros pasarlos a kilogramos. Buscamos el factor de conversión, que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Como repito, estos factores de conversión ustedes los tienen en unas fichas que elaboraron en la clase. Entonces, ¿qué unidad queremos entonces eliminar aquí? Es metros. Entonces, 1 kilómetro, 1000 metros. Entonces, al momento de hacer esta operación, entonces es división. Entonces decimos 8.500.000 metros entre 1000, entonces nos queda 8.500 kilómetros. Aquí hay otra conversión que es con medidas de tiempo. Dice que convertamos un año a segundo. Entonces, un año hay 365 días. Cancelamos año con año. Ahora decimos que en un día hay 24 horas. Cancelamos día con día. Y en una hora hay 3.600 segundos. Luego entonces multiplicamos 1 por 365 entre 1 por 24 entre 1 por 3.600 entre 1. A lo que nos va a dar igual a 31.536.000 segundos. Por aquí había otro tipo de conversiones ya hablando de 2 unidades. Por ejemplo, 39 millas por hora a kilómetros por segundo. Entonces aquí es importante que miremos las millas con los kilómetros porque son unidades de longitud y las horas con los segundos porque son unidades de tiempo. Entonces buscamos el factor de conversión. Una milla es igual a 1.6 kilómetros y una hora es igual a 3.600 segundos. Entonces, colocamos 39 millas por hora. Entonces, 39 millas por hora. Entonces, en una milla 1.6 kilómetros y en una hora 3.600. Nótese cómo se eliminan millas con millas y horas con horas para que nos queden kilómetros por segundo. Al hacer esta operación, entonces da 0.017 kilómetros por segundo. Y luego tenemos acá 26 dinas a newtons. Y en una dina es igual a 10 a la menos 5 newtons. Entonces 26 dinas lo multiplicamos. Entonces les dio 26 por 10 a la menos 5 newtons. Estos entonces ejercicios, como les repito, fue Evelyn la que me los envió y están muy bien. Este sería un pequeño